Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando hasta la semana pasada del Espíritu Santo, ¿ok? Y hoy vamos entre comillas, a cambiar de tema. Hoy ya vimos todo lo que hace el Espíritu Santo. Hablamos de la regeneración, hablamos de la santificación, ya hablamos del fruto del Espíritu, ya hablamos de los dones del Espíritu, pero lo principal en el tema del Espíritu Santo es, sí, claro que buscar la evidencia. ¿Cómo saber si tenemos el Espíritu Santo? Es algo súper importante, tan importante porque dice la Biblia que en Romanos 8, que el que no tiene el Espíritu no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, el que no tiene el Espíritu Santo no es salvo, no va a ir al cielo. Imagina si es importante el tema. Y de aquí nace lo importante que es incluso estudiar la Biblia, porque hoy hay como que muchas ideas equivocadas. Hay personas, yo creo, que piensan que se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. No se puede, es imposible. Es el Espíritu Santo el que nos hace cristiano. Por eso hay que buscar la evidencia, ¿ok? Pero el pueblo de hoy se está equivocando y lo están engañando. Hay quien le dice que tener el Espíritu es tirarse al piso o aullar. Hay quien dice que el Espíritu llega a su local, a su iglesia, y se ponen a correr, a ladrar y a hacer muchos tipos de desórdenes. Y otros se enfocan en el hablar en lenguas. Pero, ¿qué dice la Biblia? Por eso la invitación de siempre, tenemos que volver a la palabra. Porque si nos equivocamos, hermano, la vida eterna está en juego. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es un juego. No es como si le vas a Tigres o a Rayados, o si votaste por el Peje, o si vos... No, el cristianismo no es un juego. Estamos hablando de vida eterna. Una eternidad o en el paraíso o en el infierno. Nuestra mente humana ni siquiera alcanza a comprender lo que es una eternidad. Por eso es importante ir a la Biblia. ¿En dónde buscaremos? En la Biblia. En la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, vimos muchos versículos de cuál es la evidencia. Ezequiel 36:27, la promesa de Dios era: pondré mi espíritu en vosotros y haré que guarden mis preceptos. Eso es lo que hace el Espíritu. Te ayuda a guardar los mandamientos, es decir, te santifica. Juan 16:8 dijo el Señor Jesucristo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace, te convence de pecado. De esto vamos a hablar mucho hoy. Esto es el nacer de nuevo, es la regeneración. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, te guiará a toda la verdad. Y eso es lo que hace el Espíritu. Esta es una de las mayores evidencias. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es esa verdad. El Espíritu Santo, cuando entra a las personas, les da un hambre por leer y estudiar la palabra, por conocer más la palabra. Esas son las evidencias. ¿Estás leyendo la palabra de Dios en tu casa, por tu cuenta? Y no solo leyéndola, sino entendiéndola. Eso también lo hace. Dice primera de Juan 2:27, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie los enseñe. Así como la unción les enseña todas las cosas. Eso es lo que hace el Espíritu. Te guía a la palabra, te lleva a la palabra y Él mismo te ayuda a entenderlo. Él es tu maestro. Él te ayuda, ¿sí? El Espíritu da dones además. Los dones son para ejercer un ministerio. Y la semana pasada hablamos de lo principal, el principal don y el principal ministerio del cristiano. Dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de ahí podemos ver, entonces el Espíritu sí da poder, claro que da poder. Pero ¿da poder para qué? Hoy muchos dicen, yo tengo poder, tengo autoridad, pero mira qué dice la Biblia. ¿Da autoridad y poder para echar demonios? ¿Para mover el universo y poder declarar o decretar? ¿Da poder para cantar más fuerte? ¿Da poder para danzar? ¿Para qué es el poder? Este es nuestro problema, hermano, que como no leemos la Biblia, nos dejamos que nos inventen cualquier cosa. Pero dice Hechos 1:8, recibirán poder, y te dice para qué es el poder. Dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ser testigo significa predicar,
hablar de Cristo. Para eso Él pone su espíritu en nosotros. El cristiano predica el evangelio. El cristiano recibió poder para predicar el evangelio. El cristiano, todo cristiano, hombre, mujer, joven o viejito, es un evangelista 100%. Es tan triste ver al pueblo de hoy encerrado en cuatro paredes. Bueno, y algunos ni siquiera encerrado en cuatro paredes. Algunos recibiendo basura, gritos, atar y desatar, pero otros sí recibiendo doctrina, pero es lo mismo, encerrados, sin salir a predicar. Déjame decirte que eso le encanta al diablo, ¿sí? Oye, eres cristiano, sí, no predicas. Qué bueno, el diablo dice, eres de los míos, eres de los míos. Porque el diablo también cree, ¿te acuerdas? El diablo cree y tiembla, ¿ok? Y después, bueno, pero hay unos que sí salen, y los pocos cristianos que salen, predican cualquier cosa menos el evangelio. ¿Sabes? Nosotros, entre muchas partes que visitamos a predicar, tenemos misiones en los hospitales, en varios hospitales. Por lo regular, hay otros cristianos predicando en los hospitales. Pero ¿sabes qué predican? Tal vez tú mismo eres de estos. Milagros, sanidad. El Señor te va a hacer un milagro. Vengan para que oremos por ustedes. Tú puedes pedir tu milagro, solo ten fe. Recibirás tu milagro. Ven por tu milagro. Y cosas así de las que se ha llenado el cristianismo. Y campañas de sanidades y milagros. Y cruzadas de sanidades y milagros. Y sanidades y milagros. Eso no se nos mandó a hacer, mi hermano. Si tú participas en estas cosas, busca en la Biblia en dónde se nos mandó eso. En ningún lado de la Biblia verás un mandamiento así. La Biblia nos manda, nos ordena, eso sí, al final de todos los evangelios, Marcos 16, Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. No dice que vayamos a ofrecer milagros. No dice que vayamos a otra cosa. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento. Eso se nos mandó a hacer. En ningún lado encontrarás otra cosa. Y hoy vamos a ver esto. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Pero grábate esto, es un mandamiento. Y si no lo estás haciendo, estás perdido. Así seas de la denominación que seas de la mejor iglesia, tengas el mejor pastor del mundo. Si no estás haciendo eso, estás perdido. Y hoy vamos a ver esto. ¿Qué es el evangelio? Vamos a empezar desde ahí. Porque hoy yo te digo, es un mandamiento predicar el evangelio, ¿sabes? Y es tan triste ver el desconocimiento que hay en esto. Pues ¿qué cristianismo existe hoy? Te decía, gente ofreciendo milagros, pero otros yendo por la calle, pero siempre y cuando sean del 1% que sale a la calle, porque el 99% no sale a la calle. Y ese uno que sale a la calle, unos salen a ofrecer milagros y otros a decirle a la gente, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Repite después de mí. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio y es lo más triste que existe en el cristianismo hoy. En la semana me tocó predicar con un testigo de Jehová. Ya sabes, ellos querían compartirme. Me dejé compartir un poco y después le hice algunas preguntas que hoy te hago a ti. ¿Sabes que es un mandamiento predicar el evangelio? Y no hacerlo es pecado. Pablo de hecho dijo, ¡ay de mí! Si no predico el evangelio, pobre de mí. Bueno, ¿sabes cuál es el evangelio? Hay que saberlo, porque cualquiera que predique otra cosa, por decir los que predican milagros, dice Gálatas 1:7 y 1:8. No es que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. En esto se trata, esto es lo que quiere el diablo, pervertir el evangelio de Cristo, cambiarlo por otro. Dice Pablo en el 1:8 de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea anatema. Pero mira lo que está diciendo Pablo, si alguna vez yo vengo y predico otro evangelio, si alguna vez viene un ángel del cielo, si alguna vez se te aparece la mamá de Jesús, si alguna vez alguien se dice Jesús en la tierra, pero predica otro evangelio, es un engañador, es maldito para Dios.
Y si alguna vez alguna persona, mi hermano, mira cuán delicado es esto, cuán delicado es no predicarlo. No predicarlo porque es el principal mandato. Y si no estás predicando el evangelio, estás en pecado y la paga es muerte. Ahora, y si sales a predicar, no es nada más de predicar por predicar. Hay que tener cuidado con lo que predicas. Se mandó predicar el evangelio. ¿Ok? Y el que no predica el evangelio es maldito para Dios. Maldito para Dios. Pero entonces, no sé si veas cuán importante es conocer el evangelio. ¿Qué es el evangelio? De eso vamos a empezar a hablar hoy, porque nos va a llevar algunas semanas. Ojalá y te quedes con nosotros. Si quieres entender esto, ¿qué es el evangelio? Siempre comenzamos por el significado, por el diccionario. Ya sabes, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buena noticia. Y ahí entonces tenemos que buscar cuál es la buena noticia. Porque nada más en sí la palabra evangelio significa buena noticia. Y en la vida diaria hay muchas buenas noticias. En el mundo hay buenas noticias. Si te sacas la lotería, pues es una buena noticia. Si consigues un trabajo mejor, es una buena noticia, ¿no? Cuando tienes un bebé, cuando algo bueno va a pasar, son buenas noticias. Pero esas noticias no te salvan, ¿sí? Ahora, en la religión hay muchas buenas noticias. Todas las religiones, de hecho, prometen salvación. Todas las religiones te dan una buena noticia, que si te unes a esa religión serás salvo, ¿ok? Es una gran noticia, pero por sí misma no te salva. Ahora, en el cristianismo, tristemente, también se han metido muchas buenas noticias, ¿ok? Muchos evangelios diferentes, ¿ok? ¿Cuántas veces has escuchado? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es una gran noticia, pero no es el evangelio que nos salva. Dios quiere hacerte un milagro. Pues es una gran noticia. Yo me imagino para la gente que tiene cáncer, decirle, Dios quiere sanarte el cáncer. Pues es una gran noticia. Pero esa noticia no lleva al cielo, no es el evangelio de la salvación. Y eso es lo que hoy la iglesia cristiana se la pasa ofreciendo. Acércate a Cristo y va a solucionar tus problemas familiares. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Acércate a Dios y Él te los va a solucionar. ¿Eres pobre? ¿Tienes problemas económicos? Acércate a Dios y Él te los va a solucionar. Dios te quiere rico, Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano. Son excelentes noticias, pero ninguna de esas noticias salvan. Estas más se parecen al par de sufrir, a cualquier cosa, a Misada Mohamed, tú abres el periódico de la tarde, el Metro, el Sol, lo abres y hay unos que te ofrecen lo mismo, hermano. Y por menos, hay unos que te ofrecen que les compres una pulsera y serás rico. El pare de sufrir, nomás necesitas ir y darles tu carro y te hacen un milagro. Esas son excelentes noticias. Pero solo hay un evangelio verdadero. Te repito, ahora Gálatas 1:6, les dice Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que se hayan alejado tan pronto del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Hay muchos evangelios diferentes, pero solo hay un evangelio verdadero, solo hay un evangelio que salva, ¿ok? A los corintios les dijo Pablo en 2 de Corintios 11:4, les decía cuál es su problema. Dice, el problema es que viene alguien predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que habían recibido, u otro evangelio, y todo lo toleras. O sea, te predican otro evangelio y todo se lo traga la gente. Ven a Cristo y te vas a comprar un carro. Ven a Cristo y son excelentes noticias. Y eso significa la palabra evangelio, pero no estamos hablando del mismo evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Y esto es lo que se ha metido en las iglesias. Y eso no lo puede haber metido Dios. Eso lo metió el enemigo, ¿verdad? Dice, el diablo se va a encargar de atacar esto siempre. Por ejemplo, 1 de Corintios 4:3 y 4:4 dice, si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que quiere el diablo, que no resplandezca la luz del Evangelio, que nadie conozca el Evangelio, porque el Evangelio es lo que salva. Entonces, mantenerlo oculto o cambiarlo. Todas las religiones tienen un evangelio. Imagínate, los católicos dicen, puedes pecar, que al cabo, cuando te mueras, vas a ir al purgatorio, te tuestan un poquito y vas al cielo. Hermano, es una excelente noticia. Yo no he escuchado una noticia mejor, pero es una noticia falsa, ¿verdad? Los testigos de Jehová te dicen, tú solo únete a nosotros, porque todo el que se une a los testigos de Jehová va al cielo. Esa es una buena noticia, pero es una noticia falsa. El diablo ataca así el evangelio. Sí, primero que no lo conozcas, y la mejor forma que le resulta es dándote otro evangelio. Te predican otro evangelio y bien lo crees. Pero, ¿por qué? Porque el evangelio es lo que nos va a salvar. ¿Ok? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el evangelio. Poder para salvación, ¿verdad? Ahora, todavía no entramos ni siquiera a qué es el evangelio, solo estamos dando una vuelta. Por ejemplo, ahora hay que mirar algo, hablando de esto, ¿qué es el evangelio? Tenemos que mirar algo, antes de siquiera saber qué es. Ver en la Biblia que los discípulos, no solo los discípulos, Jesucristo, predicaban el evangelio y los querían matar. Pero si el evangelio es una buena noticia, ¿a quién que le dan una buena noticia? ¿A quién que se le hace un buen ofrecimiento? Le dan ganas de matar a alguien. Esto es súper importante. Graba esto en tu mente, porque tiene que ver con una de las partes más importantes del evangelio, del verdadero evangelio. Porque te decía, hoy hay muchos evangelios diferentes. Hoy hay quien sale a la calle a decirle a la gente, Dios te ama. Y tú puedes decirle a toda la gente. Es más, entra a una cantina, entra a un prostíbulo y dile a las prostitutas, Dios te ama. Y algunas hasta te van a decir, ya lo sabía. Nadie te va a querer matar. Entra y dile a un borrachito, Dios te ama, borrachito. Y él va a decir, qué bueno que me ama, entonces déjame seguir tomando, ¿no? Pues entonces, ese no era el evangelio que ellos predicaban. Ellos tenían un evangelio que lo predicaban a la gente y la gente crujía sus dientes contra ellos. A la gente le daban ganas de callarles la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que el evangelio incluye algo que hoy los cristianos creemos que es malo. ¿Ok? Que es malo. Pero mira, por ejemplo, en Romanos 5:8. Esta es la esencia del evangelio. El libro de Romanos es uno de los que mejor describe el evangelio. Romanos 5:8. Y antes de continuar te voy a dar los números aquí en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Romanos 5:8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esencia del evangelio, que siendo pecadores y mereciendo un castigo, Cristo tomó ese castigo por nosotros. Este es un resumen, súper resumen del evangelio. Pero la primera parte es siendo aún pecadores. Esta es la parte importante. Vamos un poquito atrás en el libro de Romanos. Romanos 3:10 narra la situación del hombre, de todo el hombre. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocen camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así se encuentra el mundo hoy, las personas, la gente. No hay quien busque a Dios. Y este es el principio del Evangelio. Romanos 3:23. Hay 4 puntos que debes separar el Evangelio para que lo aprendas y para que lo prediques también. 4 puntos importantes. El primero es saber que eres pecador. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo primero que tiene que saber la gente. Y esto es por eso los querían apedrear, ¿sí? Decirle a la gente, Dios te ama. No, eso quién te va a querer apedrear. Pero decirle a la gente, es que eres pecador. Ay, la gente cruje los dientes contra ti. Pero sin embargo es la parte más importante del Evangelio. No le puedes dar una buena noticia a alguien que no sabe que tiene algo malo primero. No le puedes dar las perlas, dice el Señor, a los cerdos. No le puedes dar, es como si se inventara hoy la vacuna contra el cáncer. Yo no tengo cáncer, hermano, y si tú me dijeras hoy, es más, ahorita me hablas por teléfono y dicen, ¿sabe qué? Ahorita en las noticias acaban de decir que ya se descubrió la vacuna contra el cáncer. Yo te voy a decir, qué bueno, qué alegría, pero en realidad no me alegra. Pero si yo tuviera cáncer, mi hermano, en el estómago, en cualquier órgano, y tú me llamas y me dices, se inventó la vacuna contra el cáncer, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a aventar los audífonos, voy a aventar la computadora, voy a salir corriendo por esta estación de radio, voy a atravesar Madero corriendo, gritando, se inventó la vacuna contra el cáncer, voy a ser libre del cáncer. Ese es el Evangelio. Por eso decía el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Te acuerdas? Esa es la primer parte, la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque es con la que batallamos todos. Y sin reconocer tu pecado, jamás puedes recibir el Evangelio en tu vida. Tu pecado y las consecuencias del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado, dice allá el libro de Isaías, hace que Dios nos voltee su rostro. Esa es la paga del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, no habla de morirse y que te echen en un cajoncito. Habla de muerte eterna, de separación eterna. Y Apocalipsis 22 dice que el lago de fuego, esa es la muerte segunda. Apocalipsis 21, perdón. Esas son las partes más importantes del Evangelio para nosotros. Ojo, porque ahorita yo comencé diciéndote para predicarlo, y es verdad. Pero tristemente, mi hermano, hay hoy muchas personas que se dicen cristianas sin haber vivido el Evangelio. ¿Qué es haber vivido el Evangelio? Haberlo escuchado y lo primero, haberte sentido pecador. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que dijimos que hace? Convencerte de pecado. Si nunca has sido convencido de pecado, si no ha pasado esto en tu vida, si no escuchaste el Evangelio, te sentiste triste, sucio, asqueroso, caíste de rodillas, le rogaste a Dios por una segunda oportunidad. Si esto no ha pasado en tu vida, hermano, no quiero ofenderte, no vengo a ofenderte, pero sería la mayor bendición que entendieras hoy que no eres salvo, que estás caminando en un camino que parece derecho, pero que su final es camino de muerte, como advierte la palabra de Dios. Puedes estar en una iglesia, puedes leer Biblia, puedes tener cargos en esa iglesia, puedes ser incluso el pastor de esa iglesia. Si el Evangelio no fue vivo en tu vida, si no te sentiste pecador un día, hermano, estás caminando, estás edificando en la arena, y todo lo que edifiques un día será destruido.
¿Sí? Este es el principio del Evangelio. Primera de Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Y esto es lo que más batalla la gente. Oye, Jesús quiere perdonar tus pecados. Qué bueno, qué lindo, qué cool. Pero pues no tengo pecados. Y eso es lo que cree el mundo hoy. Y ese es el mayor problema. No pueden recibir el Evangelio. Si te fijas, no es lo mismo que decirle a un pecador, ¿no quieres aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Y luego qué tengo que hacer? Pues nomás repite después de mí y ya vas a ser y ya. Sí, y ahí tenemos a todo el mundo andando en la calle. Repite después de mí, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, amén. Anota mi nombre en el libro de la vida. ¿Qué clase de tontería es eso? El Evangelio es salir a la calle, platicar con personas y decirles, tu mayor problema es tu pecado. Es tu pecado. Y eso no es juzgarlos, eso es bendecirlos. Es bendecirlos. Porque el diablo te llena de mentiras. ¿Quién eres tú para juzgar? Y la gente te va a decir, ¿y quién es usted para juzgarme? ¿Por qué me dice que tengo pecado? No, si no te estoy juzgando, te estoy bendiciendo. Quiero lanzarte la perla de gran precio. Pero para que la recibas, primero tienes que reconocerte pecador. ¿Por qué crees que mataron a Jesús? ¿Por qué crees que mataban a los apóstoles? ¿Por qué crees que los querían callar? Porque le decían a la gente, eres pecador. ¿Qué le decía Juan Bautista a Herodes? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Imagínate a Juan hacer la tontería que hoy hacemos, ver a Herodes con la mujer de su hermano. Ay, Herodes, qué bueno que te encuentro. ¿No quieres repetir una oración, Herodes? Oye, tengo que dejar a la mujer esta. No. Tú síguele en tu pecado, pero repite una oración. Es la mayor herejía, es la cosa más diabólica que están haciendo gente que se dice cristiana. No se nos manda que cuando alguien tiene un problema o está en el hospital o está sin empleo, no se nos manda ir a decirle, Dios te va a resolver todo. No se nos manda ir a decirle, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No se nos mandó a decirle al mundo, Jesús es cool. No se nos manda a decirle al mundo, mira, ven al cristianismo, no es aburrido como tú crees, no nos interesa si crees que es aburrido. Es tu salvación. Se nos manda a decirle al mundo. Y aquí es donde viene lo difícil, porque el mundo incluye a tus seres queridos, a tu familia, a tus papás, a tus tíos, a tus primos, a todo el que no conoce a Jesucristo, a tus hijos, a tus amigos del trabajo, a tus amigos de la escuela. Se nos manda a decirle que a Dios no les gusta su vida. No la conozco cómo es, pero todo aquel que no tiene a Jesucristo está caminando al infierno y no le gusta tu vida de pecado. Eso se nos manda a decirle. Nada más, hasta que él reconozca su pecado, hasta que la persona reconozca su pecado, entonces le dejamos caer la perla de gran precio. Cuando se quebranta a alguien, le decimos, pero ya, el Señor pagó por ti. Si le pides perdón, el Señor te perdona, pero no antes de hablarle de su pecado. Pero eso es lo que pasó en nuestra vida. Nos supimos pecadores, nos convencieron de pecado. El Espíritu Santo, de justicia, de que Dios demanda santidad y de juicio, que si no cambiamos, recibiremos el juicio de Dios. Así debió pasar un día en nuestra vida. Y tristemente hoy muchos cristianos ni siquiera conocen en el Evangelio. Yo te pregunto entonces, ¿cómo es que te hiciste cristiano? Unirse a una iglesia no te hace cristiano. Repetir una oración no te hace cristiano. Eso no está ni siquiera cerca de ser el Evangelio. El Evangelio comienza así. No importa cuántos años tengas, no importa tu religión, no importa que seas hijo de Abraham, como decían ellos. Tu pecado lleva al infierno. Tu pecado merece castigo, castigo de parte de Dios. Y si alguien se convence de esto, entonces ahí viene la buena noticia, la excelente noticia. Pero si te arrepientes y pides perdón, el castigo ya no es para ti.
el castigo lo pagó Cristo en esa cruz, y Él te perdona, Él te salva, Él te adopta, Él te lleva al cielo, Él será tu Padre. Ese es el Evangelio. Eso es lo que se nos mandó predicar. No se nos mandó animar pecadores y decirles que no pasa nada. Al contrario, se nos mandó decirles lo que merece su pecado. Pero grábatelo bien, eso no es juzgarlo, esa es palabra del diablo. No puedes hacerlo porque ¿quién eres tú para juzgar? No estamos juzgando a nadie. Juzgar a alguien es lo que va a hacer Cristo. Juzgar es lanzarlos al infierno. Nosotros no podemos hacerlo. Cuando tú le dices a alguien que su pecado lleva al infierno, no lo estás juzgando, lo estás bendiciendo. Estás intentando salvarlo y arrancarlo del fuego. Entiéndelo, pero no solo necesito que entiendas para que lo prediques, necesito que entiendas para que examines tu vida. ¿Cómo viniste a Cristo? ¿Cómo te acercaste a Dios? ¿Por qué te acercaste a Dios? Para que te solucionara un problema. Déjame decirte que estás caminando en un camino que su final es la muerte. ¿Por qué te acercaste a Dios? Porque necesitabas dinero. Aunque te lo haya dado, estás caminando hacia la muerte. ¿Por qué te acercaste a Dios? ¿Por qué te acercaste a Dios? Si la respuesta es porque era pecador, porque iba al infierno, pero Él me prometió perdonarme si yo cambiaba de vida, yo te puedo decir, fuiste salvo, el Señor te salvó. No vamos a alcanzar a ver todas las partes hoy, pero grábalas desde hoy, anótalas por ahí. 4 partes del Evangelio. Saberse pecador es la primera. Es la primera, no puedes pasar al paso 2 ni al 3 si no tienes el paso 1. El paso 2 es saber lo que merece tu pecado. Y es tan importante lo uno como lo otro, porque el problema del mundo es que no se sabe pecador. Pero hay algunos que sí se saben pecadores, que dicen, sí, yo sí soy pecador, pero no creo que Cristo me vaya a quemar. Ah, te falta el paso 2. Tienes el paso 1, pero te falta el paso 2. Y esos 2 son básicos para recibir el Evangelio. Paso 1, saberse pecador. Paso 2, saber la paga de tu pecado, que es muerte, que es infierno. Paso 3, el Señor te perdona, ese es el Evangelio. El Señor te salva, el Señor te adopta y el Señor paga todos los platos que tú hayas roto. Pero un paso igual de importante, el paso 4, siempre y cuando, es decir, hay una condición. Ah, ya salió el peine. Sí hay una condición, siempre y cuando te arrepientas. Esa es la condición de Dios, ¿sí? Por eso decía Jesús, esto no es para todos. Los sanos no tienen necesidad de médico. El Evangelio no es repetir una oración. El Evangelio es hablarle a la gente de su pecado e invitarlos al arrepentimiento, ¿sí? Por eso es lo que predicaban. Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentirse? Le decían. El que tenga comida, dé al que no tiene. El que tiene 2 capas, regale una. El que estafa, no estafe más. Eso es arrepentirse, cambiar de vida. Jesús comenzó también a predicar en Mateo 4, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio. Arrepentíos. Ese es el Evangelio. Decirle a la gente, eres pecador, tu pecado merece el infierno, pero si te arrepientes, ¿qué quiere decir, hermano, por el amor de Dios? Si dejas de pecar. Yo no entiendo cómo hoy hay muchos cristianos que creen que pueden seguir pecando y no pasa nada. Pero ¿sabes de dónde nace? De que no conocen el Evangelio. Si el Evangelio es, eres pecador, tu pecado merece el infierno, y la condición es, pero si dejas de pecar, Dios te salva, Dios te perdona, Dios paga por ti. Ese es el Evangelio. ¿De dónde rayos hemos sacado que podemos seguir pecando, que al fin que salvos, siempre salvos? ¿Te das cuenta? Entonces el Evangelio que alguien así cree es, eres pecador, tu pecado merece el infierno, pero si sigues pecando, no sé cómo ponerlo. O sea, pero Dios te salva,
aunque sigas pecando. Oye, qué padre evangelio. ¿No se te parece más eso a un engaño del diablo? ¿A un engaño del diablo? ¿No te das cuenta? Lucas 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Aquí está el evangelio. Estás perdiendo tu vida, pero todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Salvar, estamos hablando de salvación, de salvación. Salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Si nuestro pecado no llevara al infierno, pues entonces ¿de qué me estás hablando? ¿De qué salvación me estás hablando? Te decía, en la semana yo platicaba con un testigo de Jehová y él decía, no, es que, claro que, ¿de qué somos salvos? Del pecado. Pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? Dice, pues ninguna. ¿Y el infierno? No, el infierno no existe. Entonces, ¿para qué me predicas? Si no existe el infierno, déjame pecar. ¿Por qué me ofreces? ¿Qué me estás ofreciendo? Si lo que ofrecía Jesucristo es salvación. ¿Salvación para quién? Para el perdido. Ese es el evangelio. Por eso decían, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Llamo a los pecadores al arrepentimiento, es decir, al cambio de vida. Si cambias de vida, te perdono. Si cambias de vida, te llevo al cielo. Si cambias de vida, borro todo tu pecado. Pero si cambias de vida, ese es el evangelio. Eso es lo que predicaban todos. Pedro en Hechos 2 les dijo, arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Ese es el evangelio. En 3:19 de Hechos, Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Pablo en Hechos 17 les dijo, Dios ahora manda en todo tiempo, en todo lugar, a todos los hombres a que se arrepientan. Cambio de vida, ese es el evangelio. Pero no sé si lo veas, 4 partes. Eres pecador, tu pecado merece infierno, pero Dios te perdona siempre y cuando tú te arrepientas, ¿sí? Ese es el evangelio. Dios no quiere que ninguno perezca, dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la buena noticia. Eso dijo Jesucristo, arrepiéntanse y les perdono todo su pecado. Pablo explica el evangelio en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Les declaro el evangelio que les he predicado, el cual recibieron, en el cual tienen que perseverar, por el cual, si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. Ese es el evangelio de salvación, pero hay que retenerlo. Si no, creíste en vano, porque primeramente les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Otra vez, hoy te lo estoy declarando para 2 cosas. 1, ya vimos que es una obligación predicarlo, no predicarlo es pecado. 2, para que lo conozcas, sus partes. Sí, cómo hay que predicarlo. 4 partes, nunca se te olviden. El pecado, eres pecador. 2, lo que merece tu pecado. 3, la promesa de Dios. 4, la condicionante de Dios. Pero la parte más importante es, necesitas examinar tu vida. ¿Cómo viniste al Señor? Si no fue por medio del evangelio, no has sido salvo. El evangelio, saberte pecador, arrepentirte y quebrantarte, eso pasa en ese momento. Esto se le llama, ¿sabes? Acá es cuando tienes tu encuentro con Jesucristo, ¿sí? Los que ya lo vivieron saben de qué estoy hablando. Tuviste tu encuentro con Jesús, ¿sí? Fue aquel día cuando conociste el evangelio, te convenció el Espíritu Santo de pecado, caíste de rodillas y estuviste llorando, 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 y no podías parar de llorar, y no sabías por qué te sentías tan mal por dentro, y es por tu pecado, por lo sucio, por haber ofendido a Dios.
y Dios te perdonó ese día. Oh, grandioso y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. ¿Sí? ¿Y qué sigue de ahí? El vivir para Él, vivir para Él. El arrepentimiento, hermano, es un concepto tan grande que hoy el cristianismo, y es base del evangelio, y ahí consiste también engaño del diablo. Arrepentirse no es solo llorar por el pecado. Arrepentirse no es subir a tu cuarto y pedir perdón. Arrepentirse es dejar el pecado, eso es arrepentirse. Arrepentirse es como cuando el Señor le dijo a la adúltera, ¿te acuerdas cuando le tiraron a la adúltera a sus pies? Y le dijeron, le fue sorprendida en adulterio, ¿qué hacemos? Y él le dijo a ella, cuando Jesús confrontó a los demás con su pecado y se fueron, le dijo a ella, ¿dónde están? O sea, ya se fueron. Y él le dijo, yo tampoco te condeno, es decir, te perdono, aún tu adulterio, había sido sorprendida en adulterio. ¿Pero qué le dijo? Pero vete y no peques más. Ese es el evangelio. Mira, compara el evangelio con tantas doctrinas que hoy se han metido al cristianismo. No, que no se puede dejar de pecar. No, que como quieras, si sigues pecando eres salvo, porque salvo siempre es salvo. Y tantas tonterías así. Eso sería como Jesucristo decirle a la adúltera, yo tampoco te condeno, pero vete y si pecas, pues te sigo no condenando, abogado tienes, como dicen hoy los calvinistas. No, ese no es el evangelio. Eso es pisotear el evangelio, eso es pisotear la sangre de Cristo. El evangelio es yo tampoco te condeno. El evangelio es que sepas que eres pecador, que conozcas lo que mereces. Y luego escuchar la voz de Cristo que dice, yo tampoco te condeno. Esa es la mejor noticia del mundo para un pecador. Él no nos condena, Él nos perdona, nos adopta. Pero después nos dice, pero vete y no peques más. Cambia de vida, vive para el Señor. Vivir para el Señor, ese es el cristianismo. Y ahí toma fuerza lo que estamos hablando hoy. Luego vive para el Señor. ¿Qué es? Hacer lo que el Señor quiere. Y Él te da fuerza para eso. Él te dio dones para eso. Él nos dio poder, dice Hechos 1:8. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso te acuerdas cuando hablamos de tantos ministerios que hoy existen en las iglesias, pero no existen en la Biblia. Como los panderistas, los banderistas, los cantantes. Eso, ¿a poco Dios necesita cantantes? Ya ni siquiera estoy hablando de cosas del mundo, pero déjame decirte, el Señor no necesita contadores, el Señor no necesita doctores, el Señor no necesita profesionistas. Pero luego cristianamente el Señor no necesita panderistas ni bateristas, no necesita guitarristas, el Señor no necesita eso. El Señor necesita evangelistas, gente que predica el evangelio. Y su espíritu es para eso, para que la gente predique el evangelio. Él en Mateo 4:19, ¿te acuerdas cuando se encontró con sus primeros discípulos? Les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Eso es lo que es el cristiano. No importa tu profesión, no importa tu trabajo, y cristianamente no hay ningún ministerio que importe. El único es evangelista. No te estoy diciendo a ti, si eres baterista, sigue tocando la batería, sigue tocando la guitarra. Pero hoy tristemente hay panderistas que dicen, este es mi ministerio. Sí, o sea, yo toco el pandero y ya. No, sigue tocando el pandero, pero sabe que tienes una obligación y es compartir el evangelio. Dios no salva a nadie porque alguien mueva el pandero. Dios no salva a nadie porque alguien cante bonito. Nadie. Y el que diga lo contrario está, bueno, hermano, pues no está soportado en la palabra. Porque la palabra dice que Dios escogió la locura de la predicación. Eso es lo que escogió Dios. Dice 1 Corintios 1:21. ¿Sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Dios no escogió conciertos de música.
Dios no escogió canciones, Dios no escogió las marchas por Jesús y tantas otras tonterías que hoy tienen a los cristianos entretenidos. Dios escogió la predicación para salvar a la gente. Y no hay nada más importante que salvar a la gente. ¿Te das cuenta? Hay que predicar. Y si no lo estás haciendo, hermano, esto es tan grave. Yo dudo mucho que alguien que no tiene en su ser predicar el evangelio, ¿sabes por qué es? Porque no ha vivido el evangelio. Porque no ha vivido el evangelio. Y si no ha vivido el evangelio, no es salvo, no es salvo. Hermano, otra vez te repito, no te juzgo a ti que vas a una iglesia y no te has atrevido a predicar el evangelio a nadie. Es porque no eres salvo. El evangelio es esto, mi hermano, que tú y yo éramos pecadores, los peores de los pecadores, los peores, que tú y yo íbamos al infierno, estábamos perdidos, merecidamente íbamos al infierno. Pero un día Jesucristo se nos paró de frente y nos dijo, te voy a perdonar todo tu pecado pasado, siempre y cuando no lo cometas más. Y fuimos salvos y fuimos perdonados por el Señor. Y después eso nos alegró, pero enseguida volteamos a ver a los demás. ¿Y sabes qué vemos? Vemos un valle de huesos muertos, huesos secos. Así es, así tenemos que ver al mundo, lo que te decía ahorita, a nuestra familia que no conoce a Cristo, a nuestros amigos que no conocen a Cristo, son parte de este montón de huesos, aunque los veas sanos, pueden ser ricos, pueden ser millonarios, pero su camino es al infierno. ¿Qué tienes en la mente tú? ¿Qué te importa nada más? ¿Tú nada más? No, pero yo ya me acerqué a Cristo, los demás que se pierdan. No, hermano. Eso quiere decir que no tienes el Espíritu en ti. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo dijo, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a proceder al arrepentimiento? Dijo en Romanos 10, ¿cómo oirán si nadie les predica? Y por eso nos dejó un mandamiento en Mateo 28. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y el Espíritu Santo entra a nosotros y nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo cuando entra a nosotros, nos lleva de ver a nuestro compadre. Oye, qué exitoso es mi compadre. Y a veces decimos, ese tiene todo menos a Cristo. No, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Así sea millonario. Así sea millonario. ¿Sí? El hombre más rico del mundo sin Cristo, para el cristiano es un pobre mendigo. Sin embargo, los cristianos hoy andamos extrañando, yo quisiera tener aunque sea tantito dinero como él. Hermanos, somos ricos, tenemos a Cristo, Cristo nos salvó y eso se nos manda predicarlo. Y no solo se nos manda predicarlo, si no lo haces, dice, ay de ti si no predicas el Evangelio. En Ezequiel 33:8 dice nuestro Señor, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde de su camino, es decir, para que se arrepienta, él morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ese es el trabajo de nosotros. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerse debajo de un almud. Ni se hacen cristianos para que se encierren en un local. Se hacen cristianos, el Señor pone su espíritu en la gente para que salga a la calle, para que vaya a las colonias, para que vaya a los hospitales, para que vaya a las rancherías, para que vaya a todo el mundo a predicar el Evangelio, a hablarles de Cristo, a decirle, mira, no le gusta tu vida, no le gusta tu orgullo, no le gustan tus pleitos, no le gusta tu idolatría, pero no vengo a condenarte. Tu idolatría, tu orgullo, tus pleitos llevan al infierno. Vengo a prevenirte, vengo a bendecirte, vengo a traerte el mensaje más hermoso del mundo que me manda decirte mi Señor, porque así nos manda. Reconcíliate con Dios. Si te arrepientes, si cambias de vida,
Él te perdona, Él te adopta, Él te abraza, Él te levanta. No irás al infierno, Él se sube a la cruz por ti, Él baja al infierno por ti. ¿No es esa una gran noticia? Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Eso es el Evangelio, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Nunca te has preguntado por qué soy cristiano? Y leo la Biblia y veo que cómo perseguían a ellos. ¿Y por qué a mí nadie me persigue? Hermano, ¿quién va a perseguir a alguien que no hace nada? Te digo que el diablo está encantado contigo, mi hermano. Encantado contigo. Sí, y no lo digo para mal, lo digo para que despiertes de tu letargo. Según tú repetiste una oración, te uniste a una iglesia y crees que eres cristiano. ¿Y por qué nadie te persigue? Pues porque no haces nada. Ni modo que... Y luego cuando sales y le dices a la gente, Dios te ama. Al pecador le dices, Dios te ama. Casi le estás diciendo, sigue pecando, al cabo Dios te ama. ¿Quién se va a enojar? ¿Por qué se enojaban con ellos? Mira Juan, mira, como les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No se parece tanto. ¿Qué le dirías a Juan? Cuando escuchas predicaciones como las de hoy, ¿qué te dan ganas de decir? Usted nomás está juzgando. Tú de los que hablas, que nos has hablado, ¿te acuerdas? Bueno, pero es que ese pastor nomás está juzgando. No vengo a juzgarte, vengo a bendecirte. Juan quería bendecirte. Mira el Señor lo que les decía a los fariseos. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Porque diezman la menta y el eneldo y dejan lo más importante, la justicia y la misericordia. ¡Ay de ustedes, escribas hipócritas! Limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de robo. ¡Ay de ustedes, son semejantes a sepulcros blanqueados! Yo no me imagino a Jesucristo hoy. Y hoy su iglesia, entre comillas, la iglesia cristiana, ¿qué le diría a Jesucristo? Te falta amor, Jesucristo. ¿Quién eres tú para juzgar, Jesucristo? Con el Evangelio salen los demonios. Y la otra semana vamos a seguir hablando de esto. Pero este Evangelio es el que salva. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana si Dios quiere.